buenos días. Un día más de clase, esta vez de historia. Iniciamos. Miércoles 25 de agosto del 2020. No olvides colocar también tu fecha en inglés. Nuestro tema es panorama del periodo. Nuestro aprendizaje esperado es: ubico procesos de la primera mitad del siglo XIX aplicando los términos década y siglo y localizo los cambios en la división territorial. ¿A qué refiere década? A 10 años. Siglo, 100 años. Y lustro corresponde a 5 años. Ahorita vamos a ver por qué tenemos que utilizar estos términos, chicos. Hoy cambiamos un poquito el apunte. Hoy como tal no es un texto, es una línea del tiempo. ¿Qué les voy a mandar? Porque la tienen que pasar a su cuaderno de historia. Yo sé que muchas veces una línea de tiempo no nos cabe en esta parte, pero podemos abrir nuestra libreta de esta manera y colocar en las dos páginas nuestra línea del tiempo. No olviden que hay que ponerle mucha creatividad a cada uno de nuestros trabajos. Bien, esta vez quisiera decirles, chicos, por favor, es muy importante que previamente a esta línea del tiempo lean la página 12 de su libro de historia y que contesten las siguientes preguntas que se encuentran en este cuadro amarillo. Para contestar en estas preguntas tenemos que regresarnos a estas páginas. Vamos a leer las indicaciones y a realizar lo que se nos pide. Las preguntas les pido por favor que las pasen al cuaderno y las respondan. Bien, aquí tenemos nuestra línea de tiempo que nos indica el México independiente y la edad contemporánea, pero también nos pone una serie de sucesos que acontecieron en este siglo. Por ejemplo, aquí empezamos por el Imperio de Iturbide, que sucedió de 1822 a 1823. Otro suceso fue intento de reconquista española en 1820. Constitución centralista, independencia de Texas en 1836. Texas se incorpora a Estados Unidos en 1845. Restauración del federalismo en 1847. Y 1855, que fue el fin de gobierno de Santa Anna. También aquí, chicos, es importante mencionar que en 1820 fue la consumación de la independencia entre el año 1820 y 1821. También la Constitución Federal de México fue en 1833 y la primera intervención francesa fue de 1838 a 1839. Posteriormente, la Guerra de Estados Unidos de América fue en 1846 a 1848. Y por fin la dictadura de Santa Anna, su inicio en 1853. ¿Cómo vamos a entender más estas fechas? Si nosotros hacemos, como les comenté al principio, la lectura de nuestra página 12 de nuestro libro de historia, vamos a comprender más los sucesos que ocurrieron de este periodo. Les agradezco mucho. No olviden mandar las evidencias de sus actividades, que son pasar la línea del tiempo y contestar y pasar las preguntas del libro de historia a nuestro cuaderno. Que tengan un excelente día y hasta luego, chicos. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el México independiente, así que pon mucha atención. México terminó su independencia, que estaba en poder de España, y aunque parecían y creían que las cosas mejorarían al instante, este nuevo periodo trajo numerosos conflictos. México, al separarse de España, se convirtió en un país soberano, es decir, libre del dominio extranjero. Por primera vez, los mexicanos hicieron sus propias leyes y eligieron a sus gobernantes. Era una oportunidad para establecer un gobierno democrático, mejorar la economía y acabar con las injusticias sociales heredadas del virreinato. Muchos consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar.
Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, desde el principio el país tuvo muchas dificultades. Entre 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes. Como resultado, se afectaron otros ámbitos de la vida nacional. La economía se estancó, aumentó la inseguridad en los caminos y debido al descontento social se originaron rebeliones, sobre todo entre los pueblos indígenas. En cuanto al territorio nacional, a lo largo de estos años sufrió modificaciones de gran importancia, cuyas consecuencias aún siguen. Durante el imperio de Iturbide, México tuvo su mayor extensión territorial, ya que se habían incorporado provincias de Centroamérica. En 1824, la división era de 19 estados, 5 territorios y se creó el Distrito Federal. Además, Chiapas se unió de manera definitiva a nuestro país. Luego, aconteció la separación de Texas en 1836. A continuación, te mencionaré los aspectos más importantes después de la independencia. Situación política. Entre los años de 1821 a 1851, México era un país sumido en la pobreza y sin relaciones diplomáticas. Vio sus primeros años dirigidos por Agustín de Iturbide, quien a pesar de haber apoyado abiertamente la independencia, poco después tramó y logró su nombramiento como emperador. Como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el que se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significa que debía haber un rey, pero este no gobernaría según sus deseos, sino con base en una constitución. También planteó la división de poderes, en la que existiera un Congreso o Cámara de Diputados, encargado de elaborar leyes y supervisar al gobierno, y la formación de tribunales para impartir la justicia. El cambio de país a imperio no duró mucho, pues Antonio López de Santa Anna, un caudillo de Veracruz, al enterarse del verdadero objetivo de Iturbide, se levantó en armas y logró llegar al poder solo 10 meses después de ser apoyado por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. México no estaba listo para dejar las guerras, y los años siguientes estuvieron llenos de levantamientos en luchas por el poder, que terminaron por separarse en dos grupos, realistas y conservadores. Se dice que los realistas eran apoyados por Estados Unidos, y los conservadores eran apoyados por las clases privilegiadas, el ejército, España y Francia. En 1824 se publicó una constitución fundamental de 36 artículos, que establecían que el país sería gobernado representativa y popularmente como una república federalista. Se dio poder y soberanía a los estados para que, aún siendo parte del país, tuvieran sus propios gobiernos y legislaciones. Esta fue la base para los gobiernos federales actuales del país. El primer presidente, bajo estas premisas, fue Guadalupe Victoria, que fue recibido por el pueblo con la esperanza de que traería los verdaderos cambios que esperaban de la independencia. Ámbito social. Aunque se creía que el pueblo era libre de la opresión española, las clases sociales permanecieron muy marcadas. Los ricos y hacendados continuaban teniendo privilegios, y los pobres viviendo en la pobreza, víctimas del hambre y sin escuelas. El crecimiento del número de habitantes fue lento, pues la guerra había hecho estragos y las condiciones de vida eran deplorables. La tasa de supervivencia de recién nacidos era muy baja y la de mortalidad por infecciones y enfermedades muy alta. El desarrollo económico concentró las industrias en las grandes ciudades y capitales, lo que provocó una migración en masa hacia las ciudades donde se encontraba trabajo y dejó el campo sin mano de obra. Dichos movimientos hicieron crecer las ciudades mucho más rápido de lo que permitía el desarrollo de servicios, por lo que las grandes ciudades estaban divididas entre la zona de los ricos con servicios y comodidades y la de los pobres eran totalmente insuficientes y sucias. Ámbito religioso. A pesar de ser libres de España, el catolicismo ya estaba arraigado en la sociedad. Los hacendados y descendientes de los españoles no permitían ni creían una república separada de la Iglesia. Eran tantas sus creencias a la religión impuesta por los españoles a su llegada que muchos indígenas protegían a la Iglesia igual que la clase alta. El poder que mantenía la Iglesia sobre el pueblo y el gobierno era impresionante, pues gracias a los años de Inquisición y tortura no solo tenía mayor cantidad de propiedades que el Congreso, sino que además tenía la responsabilidad de la educación del país, que solo se permitía a los hijos de los hacendados.